Muy bien, continuamos entonces. Bien, aquí teníamos, esto le vamos a poner nube. Ya vamos a hacer una nube en base a puros rectangulitos redondeados, que es algo que se usa muchísimo hoy por hoy. Ahí tenemos una nubecita. Mira qué lindo. Y si nosotros queremos, podemos duplicar esta nubecita. ¿Ya? Le podemos dar el tiempo que queramos. Podemos duplicar la nubecita. Como duplico algo, sería en editar, duplicar o control D. Qué buen detalle. Otra vez. Muy bien. Entonces, ahora voy a... esta nubecita que está hecha en base a puros rectángulos redondeados, que puedo hacer otra, ya podría duplicar esta misma, pero puedo hacer una muy fácilmente a partir de cero. Ya, ahí está. En, eh, en After, igual que en Illustrator, si es que yo estoy haciendo, qué sé yo, un rectángulo, este rectángulo redondeado, si es que hago hacia la izquierda, están los ángulos 100% rectos. Si hago hacia la derecha, con la flechita del teclado, vamos a tener el máximo radio que nos permita la proporción del rectángulo. ¿Ya? Eso como dato. Entonces, digamos que quiero hacer un solcito. Como haríamos el solcito con la herramienta elipse. Vamos a cambiar el color. Así. ¿Sí? ¿Cuál sería que mejor forma para hacer estas cositas? Como, Animate o... sí, En este caso, bueno, el resultado puede ser muy parecido. Ahora hay cosas que, por ejemplo, En este momento estoy haciendo cosas con formas básicas. Eh, y con, digamos, esto lo puedo hacer en cualquier programa. Incluso lo podría hacer en Photoshop. Eh, Ahora, el tema que cuando trabajo con capas de formas, la versatilidad que tiene la capa de formas no la voy a tener dentro de ningún otro programa. ¿Por qué? Porque este programa me permite, bueno, ahora les voy a mostrar eh, alguna de esas propiedades. Por ejemplo, aquí quiero que el sol tenga algunos rayos que se emiten hacia afuera, como que proyecte rayos que van con líneas punteadas, eh, animándose hacia afuera. Ya esta es una propiedad que obviamente la tenemos dentro de After y solo dentro de After. Si ustedes se fijan aquí estoy manipulando este punto centro, que es igual que en Animate, que con la tecla E podemos, o era la Q, y la herramienta transformar, podemos desplazar el punto centro. Aquí lo tenemos que hacer con la herramienta de panorámica trasera o punto de anclaje, que es la Y. Y si desplazamos con control presionado,
vamos a ubicar el centro del ay, como el computador está lento por la... Bueno, pero en este caso no importa mucho. Si apretamos control, esto se va a adosar a las esquinas, ¿ya? A los centros. ¿Ya? Ahí no sé por qué no se está adosando al centro exacto. Ahí sí. ¿Ya? Igual no. Bueno, porque está un poquito lento el compu. Bien, y entonces aquí voy a hacer dentro de esta misma capa con una línea, voy a hacer desde el centro una línea hacia afuera. ¿Ya? Esta línea va a tener el mismo color del sol. Aquí le vamos a dar un poquito de grosor y quiero que termine también en redondo, digamos porque en este momento esta línea está terminando en cuadrado y se ve muy rígido. Entonces todas esas propiedades que son del trazado las vamos a encontrar dentro del contenido. Aquí forma, trazado y el trazo. Ya aquí, si se fijan, aquí está la opacidad, el color, la anchura del trazo, fin cuadrado, yo quiero fin redondo. ¿Ya? Entonces eso se ve mucho más amable dentro de todo. Esta forma a la que le voy a poner rayo, le voy a agregar un repetidor. Aquí donde tenemos agregar, le vamos a poner repetidor. Y si ustedes se fijan, se va a generar una multiplicación de ese mismo elemento. Dentro de Illustrator tendría que ir a efectos o filtros, transformar y tenemos la opción de hacer esto mismo, repetir. Y entonces la cantidad de copias le voy a poner, qué sé yo, 10. Pero las copias están saliendo hacia los lados y eso obviamente no me sirve. Pero el repetidor es súper versátil y puedo ir modificando algunas cosas aquí dentro de transformar, que es un transformar que está dentro del repetidor mismo. ¿Ya? Aquí voy a llevar la posición a 0 para que estén todos en el mismo lugar. Y voy a llevar la rotación a 36. Ñe. Aquí. Ajá. Ya. Aquí vamos a traer la original hacia el centro. ¿Ya? ¿Por qué le puse 36 grados? Porque 360 partido por 10 son 36. ¿Ya? También podría hacer esto de 360 partido por 10. ¿Ya? Y ahí me da como resultado 36. Es lo mismo que puedo hacer en Photoshop, en Illustrator. Puedo usar cualquiera de los casilleros que aceptan números como una calculadora, básicamente. Entonces, ese trazo ya habíamos visto que tiene anchura, fin de línea, pero aquí también tenemos guiones. ¿Ya? Entonces podemos agregar guiones. Voy a hacer que el guión sea un poquito más amplio. Si hago más, aquí de nuevo puedo agregar más espacio. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, aquí tengo algo que se llama desplazamiento. Todas las propiedades que tienen un relojito adelante quiere decir que esas propiedades son animables. ¿Ya? Cuando yo hago clic en ese relojito, le estoy diciendo a esa propiedad ya. Esta propiedad va a ser animable. Cuando yo aprieto ahí, vamos a generar un fotograma clave. Si ustedes se fijan aquí, hay un rombito. Y ese rombito es un fotograma clave que indica que en ese momento, en el cuadro 4, vamos a tener ese desplazamiento
o sea, ese tamaño de guión. En realidad lo quería hacer en desplazamiento para que esto básicamente vaya haciendo eso. ¿Ya? Entonces, activo esa propiedad, es lo primero que tengo que hacer cuando quiero animar algo. Activo esa propiedad, digamos, ese fotograma clave lo voy a llevar hasta el principio y qué sé yo, quiero que se anime todo el rato, así que voy a ir hasta el final y le voy a decir a esto que se vaya animando un poquito, así voy a hacer clic y arrastrar en el número de modo que este se vaya modificando, ¿ok? Y eso de manera automática me genera un nuevo fotograma clave, que es lo mismo que pasa en Animate cuando hacemos una animación por interpolación de movimiento. El primer fotograma clave es el que por lo general en Animate aparece en el primer fotograma, y si es que yo voy avanzando en la línea de tiempo y hago alguna modificación en el objeto, se va a generar este fotograma clave automático, lo que va a darnos una interpolación entre el primer fotograma clave y el segundo fotograma clave. ¿Ya? Entonces, si yo pongo play ahora, vamos a poder visualizar esto. Y ahí ya tenemos una animación silla. Si ustedes se fijan, la nube desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque llega hasta acá nomás. Bien. Ahora, en términos de lo que es la previsualización, nosotros tenemos esta línea, si ustedes se fijan, se acaba de rellenar o se acaba de completar con verde. Si hago cualquier modificación, aquí hice una modificación de posición, la rayita verde llega hasta acá nomás. Eso es lo que está en la memoria, ¿ya? Para que cuando la rayita verde llegue hasta el final, yo puedo apretar la barra espacio y esto se va a reproducir en tiempo real. Quiere decir que así se va a ver cuando yo exporte el video a esta velocidad. ¿Ya? Si es que tengo muchos efectos o tengo muchas capas o tengo, qué sé yo, un material en 8K, en 4K o lo que sea, posiblemente la rayita verde no me va a llegar hasta el final, sino que me va a llegar hasta, qué sé yo, el segundo 2, y eso es lo que voy a poder visualizar en tiempo real. ¿Ya? El resto vamos a verlo súper cortado. Ya, eso es lo único de After Effects que hay que tener en cuenta, que no es como Premiere, que por lo general uno aprieta la barra espacio y eso se reproduce en tiempo real. En Animate es relativamente en tiempo real, dependiendo de la cantidad de capas que tenga, de la complejidad, del tamaño de la escena, pero esto lo que hace es guardar en la memoria una previsualización de la animación para que, de modo que yo la pueda visualizar. Lo que vamos a visualizar, por lo general, es el tamaño, ¿no? O lo que va a tratar de previsualizar el programa es el tamaño completo de la composición. Pero yo puedo controlar eso, ¿ya? Achicando esta barrita, de modo de que me muestre cierta cantidad de fotogramas nomás, y por lo tanto va a tener que guardar menos en la memoria. ¿Ya? Entonces con esto voy a previsualizar solamente estos fotogramas que hay desde acá hasta acá. ¿Ok? Entonces, si hago cualquier modificación, se va a desaparecer esa línea verde, y si yo pongo la barra espacio, primero se va a llenar, y si es que se demora en llenarse primero, yo básicamente, una vez que ya está rellenada la barrita verde, ahí sé que voy a poder previsualizar en tiempo real. ¿Ya? Si quiero, qué sé yo, esta parte, la barra espacio, y vamos a visualizar. A ver, aquí le vamos a poner, claro, está en reproducir la visualización desde la hora actual, que quiere decir desde donde tenga el marcador de tiempo. Pero le puedo decir que sea solamente desde el rango, el entorno de trabajo, que vendría siendo eso.
¿ya? Solamente ese rango. Ya, entonces eso me permite concentrarme en una parte de la animación que no se demore tanto en generar la previsualización para que yo pueda apreciar cómo me está quedando, y a eso le puedo sumar que puedo disminuir la calidad de la previsualización, que no es lo mismo que disminuirlo acá, porque esto es para ver cómo está quedando mientras trabajo sin animarse, ¿ya? Cada uno de los cuadros, y aquí esto es para visualizar, ya cuando yo aprieto play, para ver en qué calidad quiero que se genere esa previsualización. Obviamente, por lo general, el cuarto me da menos calidad, pero es mucho más rápido, ¿ya? No es que se reproduzca más rápido, sino que se llena esta barrita verde más rápido y me permite trabajar, digamos, de manera un poquito más expedita. ¿Qué otras propiedades tenemos acá dentro de lo que es... esta es una propiedad relativamente nueva, que es la propiedad de estrechar. Longitud final... Anchura final. No se ve. Le voy a sacar un poquito los... Ahí. Tiene esta propiedad de... esto es nuevo, no lleva más de 2 versiones esto de poder modificar el ancho de la línea. Aquí vamos a modificar el desplazamiento también. Como le había quitado las propiedades de guión, también le había quitado las propiedades de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, para poder animar cualquier cosa, fíjense, necesito a lo menos 2 fotogramas claves en una misma propiedad. Oh, está medio... Eso corresponde solamente a la línea, todo esto que tengo abierto. Fíjense, si quiero evitarme tener que ver todo esto, una vez que ya tengo la propiedad animada, por ejemplo, de desplazamiento del guión, si yo aprieto la tecla U, voy a visualizar solamente los fotogramas claves que están activos en esa capa. Digamos que quiero hacer que estos elementos, aquí le vamos a poner sol, que se aparezcan primero como encima del solcito, ¿ya? Y luego se abra la nube y quede visible el sol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a animar estos elementos. Si yo abro cualquier elemento, ¿ya? Menos el audio, cualquier elemento va a tener contenido, va a tener solamente la capa de forma, ¿ya? Transformar es transversal a video, imagen, cualquier tipo de imagen, elementos gráficos en general, elementos visibles. Entonces aquí voy a transformar y tengo punto anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Todos estos elementos son los básicos con los que puedo animar y puedo hacer millones de cosas en base a estos, ¿ya? Cuando yo hago un fotograma clave en Animate, en interpolación de movimiento, puedo elegir incluso ahí en qué quiero hacer un fotograma clave. Si es que lo hago desde botón derecho, agregar fotograma clave, puedo elegir. Ya por lo general, cuando hago, qué sé yo, voy haciendo una animación en la posición del elemento, se generan los fotogramas claves en la posición del elemento, ¿ya? Pero en este caso tengo que elegir en qué lo quiero hacer. Entonces vamos a cambiar la posición. Entonces al principio quiero que estén todos ahí.
y de a poquito que se vaya, llegar hasta el final, y de a poquito que este elemento se vaya desplazando. Si es que ya tengo algo en posición, puedo desplazar desde aquí, esto es X y esto es Y. Y es horizontal, o sea, X es horizontal, Y es vertical. Ya puedo desplazar desde acá si quiero, o puedo desplazar el elemento desde desde la imagen misma. Y aquí también la nube 2, vamos a hacerle en transformar. Puedo acceder a posición si quiero directamente con la P, ya que son atajos que uno va aprendiendo con el tiempo. Esto lo voy a llevar hacia el principio y luego esto arrastro hacia la derecha. ¿Ya? ¿Y qué vamos a tener acá? Mira qué lindo. Qué lindo, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos como los principios básicos de la animación. Aquí podemos agregar un texto, voy a hacer doble clic, se viene el verano, aunque pareciera que ya está acá. Aquí podemos usar la herramienta de texto que tiene obviamente las mismas propiedades. Vamos a cambiar el color. Y el tamaño. Dentro de las herramientas de texto tengo muchas opciones. ¿Ya? Todo esto que se ve acá también se puede animar. ¿Ya? Pero para eso, dentro de la capa de texto, tenemos que ahí animar específicamente que quiero el espacio entre caracteres, anclaje de línea, espacio interlineal, etc. El relleno, el trazo, etc. Y lo clásico que es transformar punto anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. En este caso voy a hacer con este elemento seleccionado una máscara. La misma herramienta con la que hice el elipse, si es que la aplico encima de una capa que es gráfica, va a generar una máscara. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí alrededor del sol una máscara, porque lo que quiero hacer es, miren, si yo hago doble clic en el trazo, ahí está. Con esto ya tenemos una máscara, es muy parecido a lo que hacemos en Illustrator, con una máscara de recorte, solo que aquí se hace de manera automática. Lo que voy a hacer es que el texto aparezca alrededor del sol. Entonces, aquí en la herramienta de texto vamos a opciones de trazado, máscara 1, y ahora ese texto aparece en el sol, alrededor del sol. Entonces, yo puedo animar esto, tiene algunas propiedades, último margen, primer margen, para que esto se desplace dentro de este trazado, que puede ser un trazado abierto o un trazado cerrado. Hacer alineación forzada y eso queda obviamente forzado para que se genere el círculo. Invertir el trazado para que quede adentro o quede afuera. Perpendicular al trazado para que quede todo, digamos, en vertical. Y tenemos obviamente más opciones que son opciones que tienen que ver con el texto. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría animar también la escala del texto y podría animar también el espacio entre caracteres. ¿Ya? Entonces, quiero que sea la escala final del texto y el espaciado final también del texto. Y hacia el principio quiero que esto sea mucho más pequeñito y que además tenga mayor espaciado.
lo voy a llevar a 0. Entonces, escala 0. Entonces lo que voy a tener es eso. Entonces, junto con eso, podemos animar también el último margen para que esto dé una vuelta y que ahí. Le podemos agregar un trazo, hacer del mismo color del fondo, y le vamos a agregar un poco de grosor. Entonces, ¿qué tenemos ahí en términos de animación? Puedo seleccionar todos los fotogramas. Si los alejo, vamos a tener más tiempo. Si las acerco, vamos a tener menos tiempo. Y aquí, no sé si se acuerdan que en Animate podemos hacer aceleración y desaceleración. Bueno, aquí también podemos hacer lo mismo de distintas maneras. No tenemos el mismo gráfico, pero podemos, qué sé yo, apretar botón derecho, asistente de velocidad, o sea, de fotogramas claves, o sea, cuando selecciono los fotogramas claves, botón derecho, asistente fotograma clave, tengo que hacer botón derecho encima del fotograma clave y le voy a poner desaceleración suave. Entonces ahí vamos a tener un movimiento más suavecito hacia el final, que se ve menos mecánico y más natural. ¿Ok? Puedo acentuar más todavía la aceleración y desaceleración si vamos a los gráficos. ¿Ya? Esa es la curva que nosotros veíamos en Animate, solo que aquí yo la puedo modificar de manera un poco más particular. Por ejemplo, el tema de la escala, quiero que la aceleración sea, la desaceleración sea mayor. Entonces vamos a tener una aceleración, al principio va a ser más rápido y al final va a ser más lentito. ¿Ya? Esto lleva un tiempo dominarlo. Lo que estamos viendo es básicamente una demostración de cómo funciona el programa, para que se vayan haciendo una idea y vayan viendo lo versátil que son las capas que son nativas de After Effects. Si quisiéramos, aquí podemos agregar, podemos ir cambiando los tiempos, por ejemplo. ¿Cómo cambiamos los tiempos? Ahí voy a apretar la P o la U para ver solamente los fotogramas claves de posición. Puedo apretar F9 para agregar, acelerar y desacelerar de manera automática o mucho más rápida ahí. Y igual que en Photoshop y en Illustrator también puedo agregar estilos de capa. Sombra paralela, por ejemplo. Aquí opciones de sombra paralela. Vamos a hacer que no sea negro absoluto, para que no se vea tan sucio. Le vamos a dar un poquito más de distancia y tamaño. ¿Ya? Y puedo copiar esa sombra paralela, control C, control V corta encima de nube 2. Entonces, mira qué lindo, ahí va tomando forma de a poquito, y eso solamente con formas básicas. No una cosa que uno diga, ¡oh, qué bruto, qué maravilla! Pero ya con poco podemos hacer algo relativamente simpático. En este momento, todas estas capas están independientes, están separadas. ¿Ya? Si yo quisiera, yo podría agrupar todas estas capas en una sola, o podría enlazarlas, así como enlazo en Animate.
por jerarquía, aquí puedo hacer lo mismo y es bastante sencillo. Por ejemplo, la nube, quiero que todo esto esté enlazado al sol. ¿Ya? El texto, la nube, todo esto esté a merced del sol. Si es que agrando el sol, se agrandan las nubes, etc. Entonces, con este lazo o con este menú, voy a elegir sol. Entonces, si muevo el sol, todo esto se va a mover en conjunto. Si bien las nubes ya tienen una animación en posición, ya cualquier modificación que yo haga, por ejemplo, en la rotación del sol, vamos a ver que la animación se va a ver igual nomás. ¿Ya? Va a estar animada igual, no va a sufrir modificaciones digamos en su esencia. Entonces ahí yo puedo animar el sol para que, qué sé yo, salga desde abajo. Vamos a poner esto como la posición final. Control Alt, o sea, Shift Alt P me da de manera automática un fotograma clave en posición. Esos son atajos que también les voy a ir mostrando. Y ahora desplazo hacia abajo, entonces lo que tenemos es si se fijan, aquí tenemos una línea que es la trayectoria del elemento que se genera cuando hacemos una animación en posición, que es lo mismo que cuando trabajamos en Animate, donde se genera en base a la interpolación de movimiento, esa misma línea, que tiene ciertos puntitos. Esos puntitos nos indican la cantidad de cuadros en los que se genera esa animación, cuántos cuadros dura esa animación. Si yo me acerco full acá a la línea de tiempo, vamos a ver que todo eso tiene una separación de fotogramas y que es muy parecido a lo que tenemos en Animate también. Y aquí le vamos a dar desaceleración o F9 también, nos sirve si queremos acentuar luego la aceleración o la desaceleración. Vamos a entrar acá y eventualmente la podemos modificar. Aquí habría que separar los valores, dimensiones X e Y, para poder trabajar de manera independiente con ellas. Obviamente en un principio eso aparece chino. ¿Ok? Si quiero, a esto le puedo agregar desenfoque movimiento, que se genera de manera automática con estos se llaman definidores, que van a definir que cada una de las capas, si se fijan, eso tiene desenfoque ahora. Se genera por el movimiento, por la velocidad de los elementos. A mayor velocidad, mayor desenfoque. Si se fijan, ahí eso está full desenfocado. Si quiero modificar un fotograma clave, tengo que estar encima del fotograma clave con la línea de tiempo, hacer los cambios. Si estoy fuera digamos, en otro tiempo, básicamente en otro fotograma, y hago algún cambio, se va a generar de manera automática otro fotograma clave. Y eso obviamente es muy práctico o puede ser muy poco práctico porque se genera una animación que no quiero. Así que puedo seleccionar esos fotogramas claves y borrarlos. ¿Ok?
Aquí abajo voy a hacer un poco de mar. Lo voy a hacer en base a un rectángulo azul. Vamos a sacar el trazo. Y aquí podemos hacer, para seguir mostrándoles, digamos, la versatilidad que tiene la capa de forma, vamos a hacer aquí una línea para ir haciendo las olitas. Dentro de agregar tengo trazos ondulados, los trazados ondulados, y eso me da, si ustedes se fijan ahí, voy a acercar un poquito, eso se mueve. ¡Wow! ¡Santo cielo! Realmente impresionante. Y a eso le podemos agregar un repetidor, o el trazado ondulado también lo podemos aumentar, tamaño, la cantidad de detalle, eso nos va a dar más onditas y podemos hacer que las onditas no sean ángulos, sino que sean suaves. ¿Ya? Tamaño, eso es mucho. Y vamos a agregar un repetidor. Y ahora el repetidor está saliendo hacia la derecha, así es que, que es como sale por defecto, lo voy a tirar hacia abajo, voy a cambiar la posición que está en 100 hacia el costado, que se separa en 100 píxeles con respecto a su original, hacia el costado derecho, pero aquí vamos a hacer que se separe hacia abajo. Ya que tenga una mayor escala, y vamos a ponerle un poquito más de copias. Mira nada más, qué sorprendente. Y de la nada tenemos algo que parece 3D, o sea, que tiene profundidad, pero las pelotas no es de verdad eso. Está re loco, podemos modificar el tiempo, la cantidad de ondulaciones por segundo. Si le aumento, obviamente tenemos algo medio lisérgico. Vamos a ponerle 1 para que sea más calmadito. Voy a desplazar un poquito hacia la derecha el repetidor. Vamos a animar incluso eso para que parezca que las onditas, que nos vamos desplazando, y se da una suerte de efecto de paralaje. ¿Me puede salir un tiburón o una ballena? Por supuesto. La imaginación es el límite. Entonces ahí tenemos las onditas que van hacia el costado. Viene el verano y las... Mira qué lindo. Con eso ya tenemos una historia para Instagram para rayito de sol. ¿Cómo se llama? Ray filter, rayito de sol, la crema que sea. Bien. Tenemos aplicado las capas de formas en absolutamente todo excepto en el texto.
Por ejemplo, lo último que voy a aplicar acá es un texto que luego vamos a transformar en capa de forma. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en este texto con, vamos a poner rayito de sol. Vamos a darle un poco más de tamaño. Vamos a quitar el color de relleno. Lo vamos a dejar solamente con el contorno. No me gusta mucho cómo se ve, pero es para efectos de la demostración. Lo que quiero es que se vaya escribiendo o vayan apareciendo esas líneas, se vayan dibujando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar el poder de los efectos de las capas de forma. Así es que voy a apretar botón derecho, crear formas a partir del texto. Se va a generar una capa nueva. ¿Ya? Ahí está el texto, se apagó. ¿Ya? Y esto ya está formado en contenido. Vamos a ver que están todas las letras separadas. Si quiero las puedo animar todas por separado o las puedo animar todas juntas. De hecho, las puedo agrupar. Control G, ya queda todo en una sola cosa. Y voy a agregar un efecto aquí de recortar trazados. Recortar trazados me da la posibilidad de animar eso para que el trazado tenga un inicio y tenga un fin. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¡Uip! Lo que hace es justamente tomar todos los trazados y podemos animar el inicio y el fin del trazado desde un porcentaje, el porcentaje que nosotros queremos, quizás del 0 al 100% o del 50 al 100% o del 100 al 50, etc. ¿Ya? Y además podemos darle un poquito de desplazamiento para que esto vaya rotando un poquito a medida que se va formando. El desplazamiento es básicamente lo visible del trazado, en qué parte del trazo quiero que aparezca. Ahí está. ¡Un santo cielo! Mira qué lindo. Mira qué lindo. F9 para aceleración y desaceleración. F9 también. Siempre es bueno trabajar con las aceleraciones para que las cosas no se vean mecánicas. Y ahí está. ¿Qué les parece?